9 de la mañana, 23 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. El Frente Amplio presentó los principales lineamientos programáticos para un eventual próximo gobierno de izquierda. Para conocer los detalles de lo presentado hasta ahora, recibimos al copresidente de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, Álvaro García. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, un gran gusto. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿por qué elegir este momento para presentar estos lineamientos? Bueno, es lo habitual en el Frente. El Frente tiene una larga tradición de creación programática, es decir, la propuesta que el Frente le va a presentar a la ciudadanía en cada elección, en este caso en las elecciones de 2024, con un proceso largo y muy participativo de toda su estructura y con consultas a toda la sociedad. Entonces nosotros con Ricardo Ehrlich, que es el copresidente de la comisión, entramos con el cambio de gobierno en el Frente, 5 de febrero del año pasado. La primera prioridad fue el referéndum, 27 de marzo, y a partir de allí la Comisión Nacional de Programa, que es una comisión estatutaria, integrada por todos los sectores y las bases del Frente Amplio, vino trabajando regularmente, conjuntamente con 32 unidades temáticas que tiene el Frente en cada uno de los temas, con especialistas, compañeros y compañeras que tienen mucha experiencia y conocimiento que integran esas unidades temáticas. Todo ese trabajo termina teniendo como consecuencia una propuesta de bases programáticas que se le va a presentar al Frente Amplio, a toda la estructura del Frente, ahora el 15 de julio. Entonces el 30 de junio era el objetivo que teníamos y lo cumplimos, se lo presentamos al presidente del Frente y ahora lo que se abre, el periodo que se abre es estas 78 páginas de las que forman parte de esta propuesta de bases programáticas, va a ser distribuida por todo el país, va a ser discutida y se va a aprobar el programa del Frente Amplio para las próximas elecciones a fines de este año, en diciembre, en un congreso programático. Ahora, son 32 unidades temáticas con 7 ejes que atraviesan temas importantes, ¿no? O grupos temáticos. Sí. ¿Por dónde pasan, ciertamente? Eso fue una gran innovación y llevó a que el programa redujera su tamaño a la tercera parte. El Frente siempre estaba acostumbrado a tener bases programáticas de 200 y pico, hasta 300 páginas, y nosotros entendimos en esta etapa que era necesario cruzar temas tempranamente. ¿Qué significa eso? Y por ejemplo, el tema... ¿Se pueda, problemas economizar, no sé, cuestiones que hacen a los dineros públicos para solucionar varios temas que pueden ir entrelazados? Te voy a poner un ejemplo. Problemas que no son del Frente Amplio ni del Uruguay solamente, sino que son del mundo. Producción y ambiente. Muchas veces se tenía un muy buen informe de producción, un muy buen informe de ambiente, pero todos sabemos que hay cosas ahí que hay que dialogar porque si no se pueden transformar en incompatibles. Entonces ya tempranamente cruzamos esos temas. Todos los temas que tienen que ver con feminismos, diversidades, todos los temas que tienen que ver con territorio. En el territorio concreto, en una localidad, se condensan todas las realidades del desarrollo, lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural. Entonces, todos esos temas transversales los cruzamos previamente y para ello creamos, al principio eran 6 ejes integradores, en donde los compañeros y compañeras de las diferentes unidades temáticas se juntaban de pique. Entonces, los de agro hablaban con ambiente y empezaban a cruzar los temas. Y, por ejemplo, de allí surge el concepto que está destacado en el programa, en esta base programática, que es transición ecológica justa, a partir de ese cruce. Y así sucesivamente en otros temas. Esto permitió reducir el programa, cosa que es mucho más efectiva y eficiente a la hora de leerlo, inclusive, por parte no solo de los militantes, sino de la ciudadanía. Y además se le agregó a esos 6 ejes integradores, se desprendió algo que entendemos que es muy importante y fundamental, que es la cuarta dimensión del desarrollo, que es la cultura. O sea, que sería productividad y ambiente, ¿y cuáles son los otros? Esta última de cultura y me faltarían los otros 5. Ahí está, perfecto. Estoy bien, puedo ser ministra de Economía. El primero le llamamos un país de capacidades, desarrollo sostenible y solidaridad, y abarca básicamente los temas de transformación productiva sostenible, transición ecológica justa, el trabajo una prioridad y todo el tema de ciencia, tecnología e innovación, que es fundamental. El segundo tiene más que ver con los temas sociales, le llamamos un país de bienestar para todas y todos. El tercero tiene que ver con el tema de los feminismos y las diversidades. El cuarto quedó cultura, o al revés, creo que cultura quedó antes, bueno, pero eso lo resolverá la gente cuando se discuta.
Hay un quinto eje vinculado a Estado, ciudadanía, derechos, democracia. Un sexto eje de lo territorial, la regionalización. Hay mucho para hacer en materia de regionalización en Uruguay. El Frente avanzó con varios programas regionales importantes, considerando varios departamentos con problemáticas comunes. Y el último, la parte internacional, digamos, ¿no? Toda la parte de inserción internacional y defensa. Ahora con los últimos sucesos o esta punta de iceberg que tiene que ver con la sequía, con la afectación en el suministro de agua, hace repensar en el modelo productivo. En ese sentido, ¿qué se viene trabajando desde el Frente Amplio a propósito de la economía, la afectación al ambiente? Porque es fácil decir cambios en el modelo productivo, pero bueno, son cosas que son muy complejas, que llevan muchos años y que necesita el apoyo o estar de acuerdo de muchos sectores, ¿no? Por eso se habla de transición. Es fundamental, ¿no? Los efectos del cambio climático, de la crisis ambiental que vive el planeta, que todavía no se discute a fondo como se debería discutir, implican cambios en las maneras de producir muy importantes, muy importantes. Toda la concepción de economía circular, por ejemplo, es una concepción que nosotros impulsamos desde el gobierno anterior con un Plan Nacional de Economía Circular y que el país necesita llevar adelante. Eso es transversal, absolutamente transversal. No hay un ministerio que sea dueño de eso. Por lo tanto, ese gran desafío que tenemos, como para poder seguir produciendo más, pero poder producir mejor y poder producir sin comprometer a las generaciones futuras, requiere de análisis científico, requiere de intercambio de conocimiento, requiere de cambios de metodologías, cambios de paquetes tecnológicos, ver la experiencia de la agroecología, por ejemplo, con lo que está avanzando. En el agro, ¿qué acciones se pretendería plasmar? Bueno, mucho sobre los contenidos no puedo avanzar porque esto va a entrar en el frente, como dije recién, el 15 de julio. Pero el concepto general es ese, va por ahí. Ahora, esto requiere de una transición, porque no son cosas que se cambian de un día para el otro, ¿verdad? Pero ese es un tema que cruza todo el programa, digamos, todo el programa. García, ¿aprendió algo el Frente Amplio de estos 15 años de gobierno, la situación actual y la forma de invertir y tener en cuenta qué cosas son prioridad, por ejemplo? Pienso en el tema polémico de la represa de Casupá. Se venía manejando hace un buen tiempo, décadas, pero se trajo al presente en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, se dejó pronto un proyecto. ¿Por qué no se pudo ejecutar antes eso? Y eso va atado, un poco en la situación actual que estamos viviendo el día de hoy. Sí, no solo, pero te respondo, ejemplo, ¿no? Sí, te respondo la pregunta. A ver, la primera pregunta, el aprendizaje, el Frente hizo una autocrítica muy profunda. Sería bueno que todos los partidos hicieran una autocrítica de la misma manera como la hizo Frente. Dolorosa, en muchos casos. Hicimos una recorrida a nivel nacional completa, varias recorridas con el programa El Frente Te Escucha. De ahí sacamos bastantes elementos también para el tema programático. Con referencia al caso concreto del cambio climático, yo recuerdo en el año 2009, una de las últimas acciones del presidente Tabaré Vázquez nos llamó, yo era ministro de Economía en ese momento, nos llamó a mí, a Carlos Colache, que era ministro de Ambiente, Vivienda y Medio Ambiente, y a Agassi, Ernesto Agassi, que era ministro de Ganadería, nos pidió un trabajo sobre cambio climático que fue presentado en el último Congreso de Intendentes. O sea, tempranamente, digamos, ya en aquellos momentos había una conciencia de que estos temas iban a afectar. Tal vez en tiempo y forma para... El país tiene que tener una conciencia mayor, porque tampoco se fue adelante en ningún otro lado con esos temas. Yo creo que estos temas, como decías tú recién, son temas que nos están pegando en la cara, que mucha gente lo viene advirtiendo hace muchísimos años. Hay otra gente que lo niega, que niega el cambio climático, pero está ahí presente. Y esto implica cambios importantes. La OCE. El Frente Amplio en sus años de gobierno duplicó el presupuesto de la OCE, de inversiones. Una de las grandes medidas que tomó este gobierno para reducir el déficit fiscal son inversiones en las empresas públicas. Es lo más fácil. Se corta de inmediato, el efecto no es inmediato, pero a mediano plazo lo ves, porque vos tenés que construir cosas, por ejemplo, en el tema de la energía. Durante los 15 años previos al gobierno del Frente Amplio, es decir, los 15 años que arrancaron en el 90 hasta el 2005, no hubo inversión en energía eléctrica. Y teníamos problemas de apagones. Se invirtió en energía eléctrica,
renovable, y hoy todas estas luces que vemos aquí son generadas con energía eléctrica renovable. O sea, las cosas se pueden hacer. En el caso de la OCE, pese a haber duplicado la inversión, que se hicieron un montón de cosas, hay materiales que están circulando en redes, yo invito a la gente a que lo vea, porque a veces se trata de negar la realidad. Pese a eso, yo digo que tenemos que ir con más energía en el futuro en este tema. OCE siempre ha sido un poco la benjamina de las empresas públicas. Y pensamos que el agua estaba ahí y que iba a estar toda la vida. Y no se había podido reducir esa pérdida del agua no facturada, ¿no? Que está vinculada a roturas, ineficiencias de las cañerías. Que implican enormes inversiones. Que también hay que tener, digamos, la aceptación, no solo del sistema político, sino de la población a favor de invertir en estos temas que son cruciales. Entonces, a veces no son definiciones solamente que tenga que tomar la empresa, sino que son definiciones que hay que tomar. Por eso la importancia del programa y de llevar adelante una política nacional para que esto no suceda más. En el caso de Casupá se recorrieron los caminos. Los caminos son lentos, ¿eh? O sea, la burocracia no solo del Estado, sino la burocracia de los organismos internacionales, los estudios, claro, demoran en general. Lo que sucedió fue que estaba todo pronto. De hecho, Tabaré Vázquez fue una de las dos cosas, entre toda la transición que se hizo, que fue muy grande a nivel de todos los organismos, destacó dos cosas que tenían que ver con el hecho de avanzar en Casupá. Estaba todo pronto, estaba para llamar a licitación y se podían empezar las obras rápidamente. ¿No fue una prioridad porque tal vez en ese momento no era urgente abastecer el área metropolitana? Es esa toma de conciencia, que te digo, tampoco fue prioridad en el 2020, cuando el gobierno actual dijo no vamos a dar la garantía soberana, que tiene que darla. Garantía soberana quiere decir el respaldo del Estado, y eso, de la manera que el Estado registra, aparece en las cuentas públicas. Entonces iba a aparecer como déficit. Entonces, con el discurso que todos conocemos del equipo económico, no se decidió dar esa garantía soberana. De hecho, se siguió postergando. Ustedes vieron que se han pedido postergaciones. Inclusive algunos ediles del Partido Nacional han reclamado eso. ¿Esta crisis del agua era previsible entonces? Yo creo que tenemos que prepararnos para cualquier crisis en el futuro, de cualquier tipo. Hubo una pandemia difícilmente previsible. Entonces, el Uruguay, por ejemplo, yo fui testigo en el gobierno pasado y creo que esos mecanismos se mantienen porque no se cambian tan rápidamente. Tienen un sistema nacional de emergencias. En etapas anteriores no lo teníamos y a veces había que salir solo con la solidaridad de la gente y a golpe de balde a atacar una inundación, por ejemplo, en zonas inundables que tenemos unas cuantas en Uruguay. Y sin embargo el Sistema Nacional de Emergencias, el tornado de Dolores, por ejemplo, en hechos muy graves, funcionó y funcionó rápidamente y funcionó bien. Entonces se pueden hacer las cosas, pero los temas, como decíamos anteriormente, son todos transversales. Están todos los organismos interconectados. Así que eso es clave, no se puede jugar solo, digamos, en estos temas, ¿no? Por eso nosotros impulsamos desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el periodo pasado una dirección de planificación para poner todos estos temas, los temas cruciales que cruzan a más de un gobierno y que hay que hacer inversiones durante más de un gobierno y permanentemente creamos esa mirada. Lamentablemente fue eliminada en la ley de presupuesto, ya en el 2020 de pique. Creamos un sistema Transforma Uruguay que implicó la coordinación de los ministerios vinculados con la producción y con el ambiente. Ahí había un Plan Nacional de Economía Circular. Hay que ser muy agresivo en esto, hay que poner políticas públicas, hay que utilizar las diferentes herramientas que tiene el Estado para cambiar comportamientos que tuvimos siempre, que no nos hagan perder producción y productividad, pero que nos vayan haciendo, ir haciendo la transición hacia una García, situación mejor. ¿Cómo ve la interna? Frente Amplista, a menos de un año justamente de las elecciones primarias o internas de nuestro país. La veo bien. El Frente tiene diferentes sectores. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante. Acá cambiamos un poco el chip y me cambio el sombrero. Estamos haciendo un esfuerzo importante en darle al Frente la unidad en un sector histórico, que es la mirada más sereñista, más progresista dentro del Frente. Ahí hemos hecho un acuerdo con Asamblea Uruguay de Danilo Astori, con Fuerza Renovadora de Mario Vergara, con el Partido Demócrata Cristiano, con Magnolia, entre otros, del exintendente Cristian Di Candia, con grupos departamentales,
Y bueno, venimos trabajando bien con la perspectiva de presentarnos nuevamente unidos a las elecciones nacionales. Ya fuimos una tercera parte menor del Frente, con poco tiempo de campaña en las elecciones internas del Frente, y creo que ese es nuestro aporte, digamos, siempre a favor de que el Frente gane, siempre a favor de hablarle a una cantidad de sectores que pueden estar, desilusionados o enojados con lo que sucedió en el Frente, pero que también viendo la realidad que estamos viendo hoy en día, es muy importante profundizar en estos temas y conversar con toda la gente. Ya para cerrar, se presentó el proyecto de ley de rendición de cuentas, se prevé un crecimiento de 1,3%. Bueno, ¿cómo está viendo el manejo de la economía en este último tramo, ¿no?, del periodo de gobierno? Sí, la economía se ha ocultado, digamos, que estuvimos en recesión en el último semestre del periodo pasado. En otros momentos se hacía especial importancia, y recuerdo cuando estuve en el Ministerio de Economía, había una presión muy grande por si el Uruguay caía en recesión. Recesión es cuando tenés 2 caídas de producto en 2 trimestres seguidos. Y eso sucedió en el año pasado. De ahí se explica el magro crecimiento previsto para este año de 1,3, porque el de 4,7 del año pasado era básicamente, pese a haber tenido 2 trimestres de caída de producto, era básicamente el arrastre del rebote de lo que había sido la caída de la pandemia. Entonces, por supuesto que el crecimiento económico es absolutamente deseable, necesario, no cualquier crecimiento, en función de lo que hablábamos anteriormente, pero es muy importante porque el Estado recauda más, y al recaudar más, cuando hay crecimiento, el Estado recauda más sin mayor esfuerzo del sector privado, y al recaudar más el Estado tiene más posibilidades de hacer inversiones, etcétera, etcétera. Así que el gran problema que nosotros vemos con esta política económica es una política económica cortoplacista, de mirada muy cortoplacista, muy fiscalista. Poníamos el ejemplo también de no haber ido adelante con la represa de Casupá por no haber otorgado la garantía soberana, es un claro ejemplo. Hay costos que tiene el Uruguay que los está pagando, que no se registran en las cuentas públicas. Entonces, digamos, hay que considerar toda la mirada, por eso la mirada nuestra de desarrollo sostenible. Y una cosita más. Y básicamente, digamos, ahora en las pautas salariales presentadas también, que se presentaron la semana pasada, se intenta llegar al mismo nivel de salario real que teníamos en fines de 2019. Bueno, ahí hay toda una panza, perdonen la expresión, pero creo que es lo más claro, de salario real que se ha perdido, porque durante todo este tiempo, durante todo este gobierno, si es que llegamos al mismo nivel de 2019 a fines de este periodo de gobierno, durante todo el periodo se perdió salario real. Eso la gente lo ha sentido en sus bolsillos, no solamente los salarios, sino también las jubilaciones, que ajustan con el índice de salario. ¿Se va a invertir en cárceles? Y breve la respuesta. Sí. Digo, por todo lo que veníamos hablando con el fiscal negro. Sí, hay una batería de propuestas en seguridad que incluye eso como una parte, ¿no? Como una parte porque, evidentemente, en el tema de la seguridad no solo se trata de reprimir y de meter más gente a la cárcel, ya vemos los problemas que está generando y se está haciendo poco en materia de mitigar las causas, ¿no? Entonces hay que tener equilibrio ahí. No irse ni para un lado ni para el otro. Castigar el delito como hay que castigarlo, pero también lo dijimos en la LUC, que el aumento de penas por sí solo no solucionaba el problema, y a la vista está. García, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes.